en el mundo en el que nunca llegue a ocurrir un tipo de riesgo y se convierte en un desastre? Es realmente difícil encontrar un lugar así en el que estemos exentos a cualquier tipo de desastre. Vamos a conocer más del tema. Los riesgos por sí mismos no constituyen un peligro, pero estos se agravan cuando se acercan a poblaciones que pueden llegar a ser vulnerables. ¿Qué es eso de poblaciones que pueden ser vulnerables? Son poblaciones que son más frágiles de sufrir algún tipo de riesgo que las va a convertir en una población en desastre. En geografía, para poder conocer cuáles son estas poblaciones, este tipo de sociedad vulnerable, utilizamos una fórmula que le llamamos las matemáticas del desastre. ¿Y cuáles son las matemáticas del desastre? Riesgo más vulnerabilidad es igual al desastre. Porque podemos tener un riesgo, pero si se presenta en una población, en una comunidad que no es vulnerable, pues ese riesgo solamente es un riesgo y no se convierte en desastre. Entonces, para saber si se va a convertir en desastre, necesitamos conocer la fórmula riesgo más vulnerabilidad. Te voy a explicar detalladamente en qué consiste cada concepto de las matemáticas del desastre. Vamos a empezar con el riesgo. El riesgo es ese peligro latente, ese peligro que se puede llegar a presentar en cualquier población, en cualquier comunidad, en cualquier parte del mundo. Y tenemos dos tipos de riesgo. Uno son los riesgos naturales, que son ocasionados por la naturaleza, es de forma natural, y después tenemos los riesgos antrópicos, que estos son ocasionados por nosotros, por el ser humano. Dentro de los riesgos naturales tenemos dos tipos, geológicos y los hidrometeorológicos. Geológicos son aquellos ocasionados por la dinámica interna y externa de la Tierra, como los sismos, los tsunamis, las erupciones volcánicas, el deslizamiento de tierra, todo lo que tenga que ver con la dinámica de la Tierra. Y los riesgos hidrometeorológicos son ocasionados por la dinámica de dos capas, de la atmósfera, que son todos los gases que envuelven a nuestro planeta Tierra en la parte de arriba, y por la hidrosfera, que son todos los cuerpos de agua. Entonces, con la dinámica de estas dos capas, se van a crear este tipo de fenómenos como los huracanes, las tormentas, las nevadas, frentes fríos, inundaciones, tornados, sequías, incendios forestales. Del otro lado tenemos los riesgos antrópicos, que son los ocasionados por el hombre y se clasifican en tres. Los biológicos sanitarios, que son aquellos que pueden afectar al ser humano, también al ganado o a los cultivos y a la vegetación. Aquí tenemos a las epidemias y las plagas, lo que estamos viviendo actualmente con esta contingencia sanitaria que es el COVID-19 es un riesgo biológico sanitario porque está afectando a las personas. Después tenemos el químico tecnológico que se presenta cuando las medidas de seguridad de alguna fábrica, de algún taller, de alguna empresa no son las suficientes y esto va a provocar fugas, explosiones, derrames de gas y otros riesgos de este tipo. Y finalmente tenemos los socioorganizativos, que son consecuencia de errores o descuidos del ser humano, que vamos a tener intoxicaciones, incendios y accidentes de tránsito, pero en el que se ve involucrada gran parte de la población. Esos son los riesgos. La otra parte de la fórmula es la vulnerabilidad, que es el grado de peligro al que está expuesta la persona, al que está expuesta la población. Y aquí vamos a tener que medir varios factores, porque puede ser algo colectivo o no colectivo. Colectivo es depende la cantidad de personas que se van a ver afectadas. Entre más personas se vean afectadas por este riesgo, entonces la población se vuelve altamente vulnerable. También tenemos la parte temporal. ¿Cuánto es el periodo que dura ese riesgo? De más largo sea el tiempo que dure este riesgo, pues la población se va a ver muchísimo más afectada, como es la situación que estamos viviendo actualmente, que aquí en nuestro estado de Jalisco, en marzo ya vamos a cumplir un año con esta epidemia. Entonces eso hace que la población cada vez se vuelva más vulnerable. También tenemos la parte socioeconómica.
¿Qué tan económicamente, qué tan preparada está esta población para recibir un tipo de riesgo? ¿Qué tan fácil se va a poder recuperar al desastre que este riesgo puede llegar a ocurrir? Y también tenemos la parte ambiental. ¿Qué parte del ambiente se va a ver afectada? O también en dónde vive la población. Si es una población que vive a la orilla de un río, pues va a tener inundaciones. Si es una población que vive en las faldas de una montaña, se pueden presentar deslizamientos de tierra. Entonces, ¿en dónde está ubicada la población para ver qué tan susceptible puede llegar a ser en caso de que se llegue a presentar un riesgo? Y conociendo ya lo que es el riesgo y la vulnerabilidad, pues vamos a darnos cuenta si esto se puede llegar a convertir en un desastre. Ahora vamos a pasar a explicarte la actividad. Pon mucha atención a lo que vas a hacer para que puedas entregar tu actividad de manera correcta. Vas a explicar las matemáticas del desastre. En el cuadro que estás viendo vas a escribir con tus propias palabras lo que entendiste que es un riesgo, lo que es la vulnerabilidad y lo que sería el desastre. Después vas a completar este cuadro sinóptico de los diferentes tipos de riesgo. Vas a escribir cómo es que se origina ese tipo de riesgo, es decir, a qué se refiere, y vas a anotar todos los ejemplos que conozcas o que recuerdes de este video y los vas a anotar en la clasificación que corresponde. Esto sería todo por la clase del día de hoy. Si hay dudas, recuerda que estoy al pendiente de Classroom para poderles resolver, y también nuestras sesiones que tenemos en vivo a través de mí. Ahí también vamos a resolver dudas y vamos a ver un poquito más a detalle sobre este tema. Nos vemos a la próxima.